Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un caso fascinante. Hay una nueva ley en Argentina, el RIGI, que promete atraer miles de millones de dólares en inversión. Es como la pieza nueva y brillante de un rompecabezas económico, ¿no? Pero claro, en el tablero ya hay otras piezas mucho más antiguas y, diría, poderosas. La propia Constitución Nacional, tratados internacionales que el país firmó hace décadas. Nuestra misión hoy es ver si esta pieza nueva encaja o si, al intentar ponerla, amenaza con romper todo lo demás. Es una excelente forma de plantearlo, sí. Lo que vamos a analizar es una tensión fundamental. Por un lado, tenés el régimen de incentivo para grandes inversiones, que es, en esencia, una alfombra roja para el capital extranjero. Y por otro, la Constitución y el Convenio de Basilea, que funcionan, digamos, como un detector de metales en la puerta que esa inversión tiene que atravesar. Y la clave acá es que la alfombra roja no anula al detector, simplemente acelera la llegada a la puerta. Me gusta esa analogía. Una alfombra roja y un detector de metales. Empecemos por la alfombra roja entonces. ¿Qué es exactamente este RIGI que se implementó con un decreto de agosto de 2024? ¿A quién busca seducir? El objetivo es clarísimo. Busca atraer proyectos de gran escala a sectores que se consideran estratégicos. La lista es larga. Minería, petróleo y gas, energía, infraestructura, tecnología, foresto e industria. Básicamente, industrias que requieren un capital inicial inmenso. La idea del régimen es darles una previsibilidad y unas ventajas que, en teoría, harían viables proyectos que de otra manera no se harían. Ok, grandes inversiones. ¿Qué tan grandes? Y estamos hablando de cifras importantes. Para sectores como minería o energía, la inversión mínima en activos fijos es de $200 millones. ¿200 millones? Eso ya nos dice que no estamos hablando de cualquier empresa, no. Esto filtra el universo de aplicantes a un grupo muy exclusivo de jugadores globales. Y para entrar, tienen que crear algo llamado Vehículo de Proyecto Único o VPU. Suena a jerga de abogados. En la práctica, esto quiere decir que una gran empresa, una multinacional, no puede aplicar directamente. Tiene que crear una mini empresa solo para este proyecto. Exactamente. Es como poner el proyecto en una caja de cristal legal, separado de todo lo demás que haga la compañía madre en el mundo. Esto tiene dos fines. Por un lado, facilita la fiscalización del Estado sobre ese proyecto específico, y por otro, asegura que los beneficios del RIGI no se filtren a otras operaciones de la empresa. Es un corsé legal para el proyecto, por así decirlo. Entendido. Y me imagino que si te ponen un corsé es porque te van a dar beneficios muy atractivos. ¿Cuál es la zanahoria acá? La zanahoria es enorme, sobre todo en lo fiscal y aduanero. Por ejemplo, la ley fija la alícuota del impuesto a las ganancias en un 25% para estos VPU. Y quizá lo más importante, el artículo 190 les permite, tanto a ellos como a sus proveedores, importar bienes de capital, repuestos, componentes, todo lo que necesiten para el proyecto, con exención de prácticamente todos los derechos de importación y tasas. O sea, es una invitación a traigan sus máquinas, sus equipos, que acá no les cobramos en la puerta. Eso baja muchísimo el costo de arranque de un proyecto que ya de por sí es carísimo. Ahora, los documentos también mencionan algunas condiciones, ¿no? No es un cheque en blanco. Se habla de contratar proveedores locales. Sí, la ley establece un compromiso de contratar proveedores locales por al menos el 20% del total de la inversión. Pero acá viene el detalle importante, que está en la letra chica, ¿viste? A ver. La obligación rige siempre que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible en condiciones de mercado, en cuanto a precio y calidad. Un momento. Ese 20% de compra local suena bien para el titular, pero la condición de precio y calidad ¿no es una puerta de salida gigante? O sea, ¿quién define qué es calidad de mercado? ¿No podría una empresa internacional argumentar fácilmente que ningún proveedor local cumple con sus estándares y así evitar la obligación? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es uno de los puntos más debatidos. La efectividad de esa cláusula depende enteramente de cómo se reglamente y sobre todo de cómo se fiscalice. Es un contrapeso que busca proteger la industria local, sí, pero su redacción deja un margen de interpretación muy amplio y podría, en la práctica, licuar la obligación. Clarísimo. Entonces tenemos esta alfombra roja llena de beneficios para industrias pesadas. Pero estas industrias, minería, energía, siderurgia, no operan en un vacío. Tienen un impacto físico real en el ambiente. Y ahí es donde me pregunto, ¿no hay una barrera, una línea roja legal que ponga un límite a todo esto? ¿Qué pasa cuando estos incentivos se topan con la propia constitución del país? Justo a ese punto íbamos. Aquí es donde entra a jugar el detector de metales del que hablábamos. Y no es cualquier detector, es el artículo 41 de la Constitución Nacional, reformado en el 94. Ese artículo consagra el derecho a un ambiente sano, pero incluye una cláusula que es una orden directa, sin ambigüedades. A ver, ¿qué dice textualmente? Dice, y cito, se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Dice prohíbe. Así, en seco, no regular con cuidado o gestionar apropiadamente. Es un no rotundo. Eso es increíblemente fuerte para estar en una constitución. Me imagino los dolores de cabeza para los abogados de estas empresas. Es que es un mandato de la máxima jerarquía posible. En la pirámide legal de Argentina, nada está por encima de la Constitución. Ninguna ley, ningún decreto, ni siquiera uno que busque atraer inversiones millonarias, puede contradecirla. Esa prohibición es un muro. Y la propia Constitución, en sus artículos 31 y 75, establece que los tratados internacionales ratificados por el país tienen jerarquía superior a las leyes, lo que nos lleva directamente a la siguiente pieza del rompecabezas. Porque esa prohibición constitucional necesita un manual de instrucciones, ¿no? Alguien tiene que definir qué es un residuo potencialmente peligroso. No es algo que se pueda dejar a la interpretación de un oficial de aduanas. Exacto. Y ese manual de instrucciones existe. Se llama el Convenio de Basilea, un tratado internacional que Argentina firmó y convirtió en ley en 1991. Este convenio es básicamente el reglamento global sobre cómo se mueven los desechos peligrosos a través de las fronteras y como tratado está por encima del RIGI y de cualquier otra ley nacional. Bien, vamos a fondo con Basilea. La pregunta obvia es,
¿qué considera este convenio como basura peligrosa? ¿Hablamos de una batería de celular, de restos de una demolición? ¿De qué exactamente? Lo fascinante es su nivel de detalle. El convenio tiene anexos que son listas muy específicas. El anexo I, por ejemplo, enumera categorías de desechos que hay que controlar, y no son cosas genéricas. Hablamos del código Y1, desechos clínicos, Y3, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos, Y11, residuos alquitranados resultantes de la refinación, o desechos que contienen compuestos como Y29, mercurio, o Y31, plomo. Es una lista de supermercado de cosas que nadie querría tener en su patio trasero. Pero me imagino que no basta con estar en la lista. Una gota de algo con plomo no es lo mismo que un tanque entero. Correcto. Hay una doble verificación. Un desecho de esas categorías se considera peligroso si además presenta alguna de las características del anexo 3, si es explosivo, inflamable, tóxico, corrosivo o ecotóxico, entre otras. El objetivo es ser preciso y evitar zonas grises. Entonces, imaginemos un escenario. Una empresa minera que usa el RIGI importa, sin aranceles, una planta de procesamiento de última generación. Un beneficio enorme. Pero esa planta usa solventes químicos que, una vez usados, se convierten, digamos, en esos residuos alquitranados de los que hablaba Silea. ¿Qué pasa entonces? Ahí es donde la alfombra roja del RIGI se topa de frente con el detector de metales de Basilea y la Constitución. El convenio establece obligaciones muy estrictas para los países miembros. La principal es la minimización. Cada país debe tomar medidas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos. Y si se generan, la regla de oro es tratarlos y eliminarlos lo más cerca posible del lugar donde se produjeron. O sea, la idea es evitar el turismo de basura tóxica, que un país no le pase su problema a otro. Precisamente. Y si por alguna razón un movimiento transfronterizo es inevitable, se activa un protocolo de control extremo. El artículo 6 exige que el estado que exporta notifique por escrito a los estados de importación y de tránsito, y estos países deben dar su consentimiento explícito por escrito. No vale el silencio o la aprobación tácita. Es un proceso burocrático lento, diseñado para desalentar estos movimientos. Y acá viene una parte que me llamó mucho la atención en los documentos. El artículo 8 del convenio, que habla de la obligación de reimportar. Es una de las cláusulas más poderosas del derecho ambiental internacional. Si un envío de desechos peligrosos no puede completarse como se planeó, por la razón que sea, el estado exportador está obligado a aceptar la devolución de esos desechos y llevárselos de vuelta a su territorio en un plazo de 90 días. Mira vos, o sea, es una especie de política de devolución para basura tóxica. Si envías algo a Argentina y resulta ser un residuo peligroso prohibido, no puedes simplemente olvidarlo en un puerto. Tienes que hacerte cargo, contratar un barco y llevártelo de vuelta a casa, con todo el costo y la vergüenza pública que eso implica. No es como devolver un producto en Amazon. Es exactamente eso. Es una garantía para el país importador. Y va más allá. El artículo 9 define lo que es el tráfico ilícito. Y no es solo cruzar la frontera a escondidas. Se considera tráfico ilícito si el movimiento se hace sin notificación, sin consentimiento o si se obtuvo con documentos falsos o fraude. Y el convenio obliga a los países a considerar estos actos como un delito penal. Tiene dientes, ¿eh? Con todo esto sobre la mesa, volvamos a la imagen completa. Tenemos un código aduanero que es la ley general. Luego tenemos el RIGI, que funciona como un carril de alta velocidad para ciertos vehículos, las grandes inversiones, con menos peajes y trámites. Una buena analogía, sí. Pero ese carril de alta velocidad sigue estando dentro de un territorio que tiene ejes de tránsito fundamentales e ineludibles, que son la Constitución y tratados como el de Basilea. Y una de esas leyes es una señal de pare gigante que dice prohibido el ingreso de residuos peligrosos. No importa cuán rápido vayas en tu carril preferencial, no podés ignorar esa señal. Entonces, el RIGI te acelera la llegada a la puerta, pero si tu equipaje hace sonar la alarma del detector de metales, no pasás. Y el punto clave es que muchas de estas industrias, por su propia naturaleza, llevan un equipaje que tiende a hacer mucho ruido. Esa es el núcleo de la tensión. Y para complicar aún más el escenario, hay otra capa de complejidad. El artículo 124 de la Constitución dice que las provincias son las dueñas originarias de los recursos naturales que están en su territorio. O sea que además del detector de metales, nacional e internacional, ¿hay un control de seguridad en cada provincia? Exacto. Cuando crees que ya pasaste todos los controles de la aduana y del gobierno nacional, te das cuenta de que la provincia de Salta, o de Santa Cruz, o de Neuquén, tiene su propio guardia en la puerta de su territorio. La empresa necesita también los permisos ambientales y la licencia social de la provincia donde va a operar. El sistema es federal, así que el inversor no negocia con un solo gobierno, sino con varios, cada uno con sus propias reglas y autoridad. En resumen, lo que estos textos nos dibujan no es un simple esquema de incentivos, es un verdadero ecosistema legal. Una carrera de obstáculos donde la política económica que busca atraer capital debe, sí o sí, convivir con barreras de protección ambiental que tienen la máxima jerarquía legal posible. Es sobre el texto de la ley, sino sobre su aplicación en el mundo real. A ver, La pregunta que queda flotando no es si estas leyes pueden coexistir, porque en el papel claramente lo hacen, con una jerarquía definida. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de inversor tiene la sofisticación y la diligencia para navegar este laberinto legal? Porque el que solo se enfoque en la alfombra roja del RIGI, sin estudiar a fondo el manual del detector de metales constitucional y los controles provinciales, podría estar caminando directo no solo a un fracaso legal, sino a un problema financiero y reputacional de escala global. La verdadera prueba de este equilibrio no está en el Congreso, sino en la aduana de un puerto, en un proyecto minero a 4.000 metros de altura o en una planta de gas. Es allí donde la letra de la ley se encuentra con la realidad. De un lado, glaciares milenarios que son literalmente las fábricas de agua de un país. Del otro, la promesa de miles de millones de dólares en inversiones. la atención clásica, desarrollo contra ambiente. Tal cual, pero en Argentina, ahora mismo. Tienen nombres y apellidos. La ley de glaciares contra un nuevo régimen de incentivos llamado RIGI. Y ojo que no es una tensión teórica, es un choque frontal.
Las fuentes que tenemos, que van desde la Constitución hasta artículos periodísticos muy recientes, nos pintan un cuadro de colisión inminente. Que se va a decidir en el Congreso. Exacto. Esto no es historia, está pasando ahora mismo. Precisamente, la misión que nos planteamos hoy es entender qué hilos legales y económicos se están moviendo. O sea, ¿cómo es que una ley que protege el hielo de la cordillera de los Andes se convierte de repente en el centro de un debate económico nacional? Bueno, para eso hay que analizar todo el entramado legal, desde lo más básico hasta lo más específico, para ver qué está realmente en juego. Perfecto. Entonces, arranquemos por el cimiento de todo. Antes de meternos en leyes específicas o inversiones millonarias, ¿qué dice la ley madre de Argentina, la Constitución, sobre el medio ambiente? ¿Cuál es nuestro punto de partida? El punto de partida es sorprendentemente robusto. Fue una de las grandes novedades de la reforma constitucional de 1994. El famoso artículo 41. Ese mismo. Dice algo que suena simple, pero es potentísimo. Todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado. Pero no se queda ahí, no, para nada. Establece el deber de preservarlo para las generaciones futuras. Y acá viene lo interesante. Dice que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer. Espera un momento. Recomponer es una palabra muy fuerte. Suena a volver las cosas a como estaban antes. Exacto. Pero si una minera, por ejemplo, contamina un río, ¿realmente se puede recomponer? ¿Volver a su estado original? ¿O es más una declaración de intenciones que en la práctica se traduce en una multa y listo? Esa es la pregunta del millón y el centro de muchísimos debates legales. En teoría, la ley exige que se intente volver al estado anterior. La recomposición es la prioridad número 1, por encima de la compensación económica. Claro. Pero en la práctica, como bien apuntas vos, muchísimas veces el daño es irreversible. Y es precisamente por eso que la Constitución no se fía solo de la reparación, es muy tajante con la prevención. ¿A qué te referís con la prevención? A que el mismo artículo tiene una de las prohibiciones más directas y sin ambigüedades de todo el texto. A ver. Lo cito porque es muy claro. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Fin. Sin grises, no hay depende. Es un no rotundo. Es el Estado diciendo, hay ciertos riesgos que ni siquiera vamos a considerar correr. Entiendo. Tenemos un piso constitucional muy alto. Ahora, Argentina no es una isla. Ha firmado decenas de tratados internacionales. ¿Cómo encajan acá? ¿Suman protección o la complican? Suman, y de una manera muy particular. Acá entra en juego la jerarquía de las normas. El artículo 31 de la Constitución dice que la Constitución, las leyes y los tratados son la ley suprema de la nación. Ok. Pero la reforma del 94, en su artículo 75, inciso 22, hizo algo revolucionario. Le otorgó a una serie de tratados de derechos humanos jerarquía constitucional. Un momento. ¿Me estás diciendo que un tratado internacional, un acuerdo firmado con otros países, puede tener el mismo peso que la propia Constitución argentina? Mira vos. Exactamente así. No es que estén por encima, sino que se consideran complementarios. Amplíen el catálogo de derechos. Si un derecho está más protegido en un tratado que en la Constitución, se aplica la norma más favorable. Y esto nos lleva a un acuerdo clave para esta historia, ¿no? Nos lleva directo al Convenio de Basilea. A ver, ¿de qué se trata ese convenio y por qué es tan relevante para el tema de glaciares y minería? Bueno, Argentina lo ratificó por ley en 1991, antes de la reforma constitucional. El objetivo de Basilea es controlar el movimiento de desechos peligrosos entre países. Nació para evitar que los países desarrollados usaran a los países en desarrollo como sus basureros. Claro. Y acá está el vínculo directo. El convenio reconoce explícitamente el derecho soberano de cada estado a prohibir la entrada de desechos peligrosos. O sea que respalda palabra por palabra la prohibición del artículo 41. Tal cual, la prohibición no es solo una idea localista, está en línea con un consenso internacional. Y hay una filosofía detrás de todo el convenio que es muy reveladora. ¿Cuál es? Está en su preámbulo. Dice que la forma más eficaz de proteger el ambiente no es gestionar bien los desechos, es, en primer lugar, reducir su generación al mínimo. La prevención en su máxima expresión. No esperemos al problema, evitemos que se genere. Exactamente. Bien, entonces, este paraguas legal de la Constitución y los tratados es enorme, pero se siente un poco abstracto. ¿Cómo se aplica todo esto para proteger, digamos, un glaciar específico en la cordillera? Supongo que ahí entra la ley con nombre y apellido. Ahí es donde entra la ley 26.639, mejor conocida como la ley de glaciares. Es la que baja a tierra toda esa teoría. Es la herramienta concreta. Su propósito es proteger las fábricas de agua del país. Me gusta ese término. Es muy gráfico, sí. El texto legal es más formal, claro. Habla de preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. ¿Y cómo funciona? ¿Qué hace exactamente para proteger esas reservas? Su arma secreta, por así decirlo, es el Inventario Nacional de Glaciares, el ING. Un censo del hielo. Pénsalo así como un censo de todo el hielo del país. La ley le encarga a Lianigla, que es el instituto de expertos en el tema, la tarea de mapear cada glaciar, cada pedazo de suelo congelado, para que nadie pueda decir, yo no sabía que eso estaba ahí. Y una vez que entra en el inventario, queda protegido. Automáticamente. Y esto no es menor. Una de las fuentes nos da una cifra que es tremenda. Más de 7 millones de personas en Argentina dependen directamente del agua de estas cuencas. No es un tema de paisajes, es agua potable. Totalmente. Y por eso el debate actual es tan álgido. Las fuentes nos cuentan que el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para modificar esta ley. Y es inminente. Inminente. El decreto 24-2026 convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, específicamente para tratar este y otros temas. O sea, en semana se podría estar votando. ¿Y esto arranca de cero o ya tiene algún recorrido en el Congreso? Ya tiene recorrido, y ese es un dato clave. El proyecto ya pasó por un plenario de comisiones en el Senado en diciembre del año pasado. Ah, o sea, ya avanzó bastante. Sí, en esa instancia se firmó un dictamen de mayoría, lo que significa que el proyecto ya superó la discusión técnica y está listo para ser votado en el recinto. El camino está allanado. Bueno, vamos al hueso del asunto. ¿Qué es lo que se busca cambiar? ¿Por qué esta reforma genera tanta controversia? El artículo de Infobae es muy directo.
Señala que el objetivo principal es reducir la superficie efectivamente protegida, especialmente en el ambiente periglacial. Ambiente periglacial. Detengámonos ahí. ¿Qué es exactamente? Porque uno piensa en un glaciar y se imagina la masa de hielo blanca gigante. Claro, esa es la postal. Pero el ambiente periglacial es toda la zona que lo rodea, donde el suelo está congelado permanentemente, donde hay glaciares de escombros, que son básicamente hielo cubierto de rocas. Que a simple vista parece solo una montaña pedregosa. Exacto, pero por debajo almacena una cantidad de agua congelada inmensa. Es como el hermano menos fotogénico, pero igual de importante del glaciar. Esa es una analogía perfecta. Y es el primero al que quieren dejar fuera de la foto, por así decirlo. La ley actual protege a los dos. La reforma busca acotar la definición. Y la interpretación de los críticos es que se busca dejar afuera esa esponja congelada para facilitar actividades productivas, principalmente la minería a gran escala, que hoy está prohibida en esas zonas. El argumento de quienes se oponen es muy fuerte. Es contundente. Dicen que proteger el agua no es un obstáculo, sino una condición básica para cualquier proyecto de desarrollo serio y sostenible. Y recalcan la urgencia por el cambio climático, que ya está derritiendo todo a un ritmo alarmante. Bien, esto nos lleva al otro protagonista de la historia. Si el plan es, como dice, debilitar la protección de los glaciares, tiene que haber un incentivo económico muy poderoso detrás. Y ahí es donde todas las piezas encajan. Ahí aparece el RIGI. Exacto. El RIGI, o Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, es el motor de todo este debate. Su objetivo es explícito: atraer inversiones de gran escala a Argentina. ¿Cómo? ¿Qué les ofrece? Les ofrece un cóctel de beneficios muy tentador. Rebajas de impuestos, facilidades para importar y exportar sin aranceles, libertad para disponer de las divisas y la joya de la corona, la estabilidad. Una garantía de estabilidad de todas estas reglas por 30 años. Una especie de paraíso fiscal y legal para grandes proyectos. ¿Y a qué sectores apunta? El decreto los nombra: minería, energía, petróleo y gas, infraestructura. Como ves, muchos de estos proyectos se desarrollan por su propia naturaleza en la cordillera, justo donde están los glaciares, justo ahí. Y no hablamos de cualquier inversión. Los pisos son altísimos: $200 millones como mínimo para minería, 500 millones para petróleo y gas. O sea, es un régimen diseñado casi a medida para industrias que operan en los mismos lugares que la ley actual protege. No es un conflicto accidental, parece una colisión frontal anunciada. Totalmente. Es como si construyeras una autopista de alta velocidad que termina directo en la puerta de un parque nacional. Alguien va a tener que ceder. Y la reforma a la ley de glaciares nos dice quién se espera que ceda. Claro, el propio texto que fundamenta el RIGI dice que fue diseñado para superar barreras, para proyectos de larga maduración. Entiendo, pero mira, desde la otra vereda, lo que para un inversor es una barrera regulatoria, para una comunidad que vive aguas abajo es su garantía de agua potable. Ahí está. ¿No es ese el núcleo del conflicto? Se usan dos palabras distintas para describir lo mismo. Has dado en el clavo. Es una batalla semántica que esconde una batalla de intereses muy concreta. Para los impulsores del RIGI, la ley de glaciares, así como está, es una de esas barreras. Y la reforma es la herramienta para despejar el camino. Tal cual, para permitir que estos megaproyectos amparados por el RIGI puedan avanzar en zonas hoy restringidas. Y en medio de este choque de trenes, las fuentes nos traen un último elemento internacional. Otro tratado. Se menciona el Acuerdo de Escazú. ¿Qué papel juega acá? Juega un papel crucial porque introduce un concepto legal muy elegante y potente: el principio de no regresión ambiental. Principio de no regresión. Sí, Argentina lo ratificó y establece, en pocas palabras, que los países no deben retroceder en los niveles de protección ambiental que ya alcanzaron. Al contrario, la vara siempre debe subir, nunca bajar. Entonces, si entiendo bien, modificar la ley de glaciares para reducir las áreas protegidas, para achicar ese paraguas del que hablábamos. Sería un caso del libro de texto de violación de este principio. Sería dar un paso atrás deliberado en una protección ambiental ya consolidada, algo que el país se comprometió internacionalmente a no hacer. Un argumento legal muy fuerte. Fuertísimo, que sin duda se va a usar en el debate parlamentario y eventualmente en la justicia. Ok, es momento de unir todas las piezas. Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, ¿qué nos dibujan las fuentes? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es una colisión inminente. Por un lado, tenés un andamiaje legal protector muy robusto: el artículo 41, los tratados como Escazú y Basilea, y la ley de glaciares como herramienta específica. Un verdadero blindaje legal. Y por el otro lado, una nueva y agresiva política económica de shock, el RIGI, diseñada para atraer inversiones millonarias en sectores extractivos que operan en esas mismas zonas protegidas. Y el epicentro de este choque, el momento de la verdad, es el debate legislativo de febrero. Ahí se decide si se desarma parte de ese blindaje legal para hacerlo más compatible con la nueva política económica. Y para que esto no quede en una discusión abstracta, las fuentes nos dan cifras muy duras, alarmantes, para dimensionar lo que está sobre la mesa. Sí, y son datos que le ponen una urgencia tremenda al debate. El artículo de Infobae nos recuerda algo que a veces olvidamos: los glaciares contienen más del 70% de toda el agua dulce del planeta. No es un recurso marginal, es el reservorio. Es el reservorio. Y es un reservorio que ya estamos perdiendo a un ritmo de vértigo. A un ritmo aceleradísimo. En la Patagonia, 48 de los 50 glaciares principales del campo de hielo sur han perdido superficie. Se están achicando a ojos vistas. Eso en el sur. ¿Y en el norte del país, donde el agua es todavía más escasa? La situación es igual o peor. En los Andes desérticos, la superficie con glaciares disminuyó un 17% en una década, más o menos. Un 17% es una enormidad. Una locura. Y la consecuencia de esto no es algo del futuro, es algo que ya se mide hoy. La fuente es categórica. La consecuencia es menor caudal en los ríos, más variabilidad y menos capacidad de sostener actividades agrícolas y comunidades enteras. Menos agua en la canilla, en el riego, en el río.
Así de simple y dramático. Así de simple. Los textos legales parecen establecer una jerarquía muy clara, donde los derechos ambientales de la Constitución deberían prevalecer. Sin embargo, la presión económica para atraer estas inversiones es gigantesca. El debate que se viene entonces no es solo sobre cambiar un par de artículos de una ley. No, para nada. Es sobre cómo Argentina va a definir la palabra desarrollo en medio de una crisis climática global. La pregunta de fondo que queda flotando es si esa definición se va a basar en la extracción de recursos para el corto plazo o en la preservación del recurso más esencial de todos, el agua, para garantizar el largo plazo. El Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para febrero. Sí, una noticia que se esperaba. Y el tema central, el que motiva todo, es la modificación de una ley que es, clave, la ley de glaciares. Ajá. Y acá es donde la discusión se pone realmente compleja, ¿no? Porque no estamos hablando solo de hielo en las montañas. Para nada. Estamos hablando de las reservas de agua dulce para millones de personas, del futuro de inversiones mineras gigantescas y en el fondo de dos visiones de país que parecen ir directo a chocar. O que ya están chocando. Exacto. Hoy vamos a analizar las leyes, este nuevo régimen de incentivos económicos y las últimas noticias para entender qué está en juego realmente. Vamos a intentar conectar los puntos de este rompecabezas. Yo diría que la misión hoy es desentrañar cómo estas dos fuerzas, una de protección ambiental construida durante décadas, se enfrenta ahora a este nuevo impulso por el, digamos, desarrollo económico. Bien. Y para eso vamos a usar la Constitución, el Convenio de Basilea, la propia Ley de Glaciares, el nuevo régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, Y los reportes periodísticos, claro. y los reportes que nos cuentan la batalla que se viene en el Congreso. Ok, arranquemos por la base de todo, el cimiento, la Constitución Nacional del 94. El famoso artículo 41. Exacto, que establece, y cito, el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Un principio fundamental. Pero a veces nos quedamos con eso, y el artículo va mucho más allá. El último párrafo es increíblemente contundente. Así es, lanza una prohibición que no deja lugar a dudas, ¿eh? Dice textualmente: se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Es que no dice se regulará. No, dice se prohíbe. Es un mandato directo, una barrera que el país se puso a sí mismo en su ley más importante. Bien, entonces la Constitución y los tratados internacionales actúan como un escudo, digamos, contra problemas que vienen de afuera, como estos residuos. ¿Tal cual? Pero las fuentes también nos hablan de otro escudo, uno diseñado para proteger un recurso interno, quizás el más vital de todos, el agua. Y ahí, claro, entra en escena la famosa Ley 26.639. La ley de glaciares. Exacto. Y lo interesante de esta ley, que es de 2010, es que no salió de la nada, no nació en un escritorio. No. Las fuentes nos recuerdan que fue el resultado de una movilización social muy fuerte. Tiene una historia de lucha detrás, que le da un peso simbólico enorme. Y una historia de conflicto desde el primer día. Hay que acordarse del famoso veto Barrick. Sí. La primera versión de la ley, la de 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la acusación en ese momento fue que fue por presión de la minera Barrick Gold. Que tenía proyectos gigantes en la cordillera, como Pascualama. Claro. Ese veto generó tal escándalo que la ley volvió 2 años después con más fuerza y se aprobó. Eso la convirtió en un emblema, no es una ley más. Para nada. Ese es un dato clave para entender por qué genera tanta pasión el debate. Ahora, si vamos a lo técnico. A la letra chica. A la letra chica. El objetivo es preservar los glaciares y el ambiente periglacial. Y esa es la frase clave. El ambiente periglacial. Como reservas estratégicas de agua. Y acá está el concepto que hoy está en el ojo de la tormenta. A ver, definamos qué es exactamente el ambiente periglacial según la ley, porque no es algo que uno escuche todos los días. La ley lo define como áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico. O sea, no es solo el glaciar que vemos. No, para nada. Pensemos en el ecosistema que lo rodea. Es el suelo congelado, el permafrost, que funciona como una esponja de agua congelada. La libera de a poco en las épocas secas. Es tan importante como el glaciar mismo. O más, a veces. Y con esa base, la ley prohíbe ahí actividades de alto impacto. Minería, petróleo. Y para asegurarse de que esto se cumpla, se creó una herramienta. El Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, que es el instituto del CONICET, que se especializa en esto. Y no es una idea, está en marcha. Las fuentes citan resoluciones que publican partes de ese inventario. Bien, entonces tenemos este escudo ambiental con varias capas. Constitución, tratados, una ley muy específica. Pero ahora las fuentes nos presentan al otro gran protagonista. El contrapunto. El contrapunto, con un objetivo muy diferente. Hablemos del régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI. El RIGI, creado por un decreto de 2024. Y es, según los documentos, la principal herramienta del gobierno para atraer inversiones de afuera, a escala masiva. ¿Y qué ofrece exactamente? Porque se habla mucho de beneficios. ¿Pero de qué magnitud? Mira, ofrece un universo de certezas. Garantiza por 30 años. 30 años. Es muchísimo tiempo. Es una vida. Garantiza estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria, seguridad jurídica. Protege los derechos adquiridos. Una alfombra roja. Totalmente. Y los sectores a los que apuntan son muy claros. Minería, energía, petróleo, gas, infraestructura. Y la escala es clave también. La inversión mínima son $200 millones por proyecto. 200 millones. Estamos hablando de megaproyectos. Un momento. Cuando mencionas los sectores, minería, energía, petróleo, mi cabeza vuelve directamente a la ley de glaciares. Claro. ¿No vieron que estaban apuntando justo a las actividades que la otra ley prohíbe? Es que es imposible que no lo vieran. De hecho, uno podría pensar que el RIGI fue diseñado precisamente con esas actividades en mente. O sea, ¿no es un error? No, para nada. Es el centro del conflicto. Se crea un incentivo tan poderoso, tan atractivo, que obliga a rediscutir las prohibiciones del pasado. Es una forma de presión económica para forzar un cambio en la ley. Entonces, acá tenemos la encrucijada. Por un lado, una ley que dice acá, en la montaña, no, para proteger el agua. Un candado. Exacto, un candado. Y por otro, un régimen que agita una llave de oro para que entren miles de millones de dólares. Justo ahí. La pregunta es, ¿cómo chocarían en la práctica?
La ley tiene que ser desmantelada antes. Esa es la clave. El RIGI vende seguridad jurídica. No hay seguridad si tu proyecto de miles de millones de dólares puede ser frenado por una ley que ya existe. Nadie invertiría así. Ningún directorio de una multinacional lo aprobaría. Por eso, modificar la ley de glaciares no es una opción para el gobierno. Es un requisito. Es indispensable para que el RIGI funcione en la minería andina. Lo que nos trae de vuelta al presente, a la convocatoria a sesiones extraordinarias. El gobierno busca resolver la contradicción. Claro, sacando una de las piezas del tablero. Y no es una idea nueva, ¿eh? Las fuentes dicen que el proyecto ya tiene un camino hecho en el Congreso. El Senado lo trató en comisiones en diciembre y ya tiene dictamen. Está listo para ser votado en el recinto. La maquinaria legislativa ya está andando. Sí. Y el nudo de la reforma, según los diarios, se centra en esa definición de la que hablábamos. Ambiente periglacial. Exacto. El argumento del gobierno y de los gobernadores de las provincias mineras, la famosa mesa del cobre. Mendoza, San Juan, Catamarca. Esas mismas. El argumento es que la definición de hoy es muy amplia, muy imprecisa, y que esa vaguedad frena inversiones. ¿Y cuál es la solución que proponen? Descentralizar la decisión. Quieren que sea cada provincia la que defina qué áreas periglaciares se protegen en su territorio. A ver, un momento. ¿Eso suena a un cambio de raíz? Lo es. Porque la idea de una ley de presupuestos mínimos, como es la ley de glaciares, es tener un piso de protección igual para todo el país, ¿no? Ese es el concepto. Si le das esa decisión a cada provincia, ¿no estás dinamitando el concepto? O sea, una provincia con mucha presión minera podría decidir que no tiene casi nada que proteger y listo. Diste en el clavo. Ese es exactamente el miedo que expresan las organizaciones ambientalistas. El concepto de presupuestos mínimos está en la Constitución, en el artículo 41. Claro. Busca un estándar de protección obligatorio para todo el país. Las provincias pueden hacerlo más estricto, pero nunca más débil. Al delegar que se protege, la reforma podría hacer que ese piso común desaparezca. Y se convierte en 24 pisos distintos. Algunos muy bajos o directamente inexistentes. Y obviamente esto tiene resistencia. Las fuentes mencionan un comunicado muy duro de 25 organizaciones ambientalistas. Sí, con un lema muy potente. Sin agua no hay desarrollo posible. Dicen que cualquier retroceso sería ilegal e inconstitucional. Y para sumarle complejidad, no es solo una batalla de ecologistas contra mineras. Sí, no. ¿No? Dentro de la comunidad científica, entre los glaciólogos, también hay un debate técnico sobre cuál es la mejor forma de definir científicamente el ambiente periglacial. Es un campo de estudio que está vivo, que evoluciona. O sea, la imprecisión que usan de argumento para la reforma es en parte un reflejo de la complejidad real del tema. Correcto. No es tan fácil como trazar una línea en un mapa. Y este debate, además, no es nuevo. Ya hubo un intento de flexibilizar la ley en 2017, durante el gobierno de Macri. Es una tensión que vuelve una y otra vez. Es estructural. Y acá viene la gran ironía que marcan varias de las fuentes. A ver. Mientras en Argentina se prepara el Congreso para debatir si hay que proteger menos los glaciares, la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial acaban de declarar 2025 como el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares. No. Sí. Y al mismo tiempo, todos los informes científicos alertan sobre el retroceso acelerado de los glaciares en los Andes por el cambio climático. Es una disonancia casi perfecta. Es increíble. Como si el mundo corriera para apagar un incendio y acá se discutiera si se le puede echar un poco más de combustible. Exacto. Esa perspectiva global cambia toda la escala del debate. No es solo una discusión local. Para nada. Se mete en un debate mundial sobre cambio climático y escasez de agua. Bien. Entonces, resumiendo el escenario. Por un lado, un derecho constitucional a un ambiente sano, leyes, tratados, una ley emblemática que nació de la lucha ciudadana para proteger el agua. El escudo verde. Y por otro, un motor económico potentísimo, el RIGI, diseñado para atraer a las industrias que esa misma ley frena. El escenario está listo para una batalla legislativa clave el mes que viene. El dilema de fondo es clarísimo. La pregunta es, ¿se puede compatibilizar la megaminería en la alta cordillera con la protección a largo plazo de las reservas de agua? Especialmente en un contexto de cambio climático. Y el resultado de esa votación va a ser una señal. Una señal contundente sobre las prioridades del país para las próximas décadas. Y para cerrar, dejemos una última reflexión, una pregunta que surge de conectar todo esto que analizamos. Adelante. El artículo 75 de la Constitución dice que los tratados internacionales son superiores a las leyes. Y la Corte Suprema, en un fallo de 2019, ya vinculó la ley de glaciales con el Acuerdo de París. Y Argentina ratificó. Exacto. Entonces, la pregunta que queda flotando es esta. La pregunta es, si el Congreso efectivamente debilita la ley de glaciares para abrirle paso al RIGI, ¿podría esta nueva ley ser declarada inconstitucional en el futuro? O ser vista como una violación de los tratados que firmó Argentina. ¿Qué pasa cuando una política económica choca no solo con una ley, sino con la Constitución y con los compromisos que el país asumió ante el mundo? Esa es una batalla que quizá no se resuelva en el Congreso, sino en los tribunales. y podría definir el paisaje legal y ambiental del país por muchísimo tiempo.